Aleluya. Es un llamado a la atención, ¿verdad? Muy buenos días, amados y amadas hermanas. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde en nuestros corazones en esta mañana y por siempre. Como siempre, traemos acá al subir al púlpito una palabra de aliento y esperanza. No mía, sino de parte de nuestro Señor Jesucristo, quien me posicionó aquí, no sé por qué, para que yo enseñe en este domingo, 4 de febrero del año 2024. Bien, en el día de hoy hemos seleccionado un tema que se llama El reino de Dios es invisible. Si usted está buscando ver el reino de Dios con sus ojos físicos, no lo va a ver, porque el reino de Dios es invisible, no se puede ver a simple vista. Entonces voy a predicar desde una posición de fortaleza, porque yo no soy fuerte, soy débil. Entonces voy a enseñar desde mi posición de debilidad. Y vamos a entender ahorita por qué he dicho varias veces esto, que voy a predicar desde mi posición de debilidad. O sea, no vengo a tratar de enseñar muchas cosas, porque esta casa de fe está llena de conocimiento, del conocimiento de Dios. Simplemente muchas veces recordamos algunas cosas que son importantes para nosotros mantenernos en este reino invisible que es el reino de Dios. El reino de Dios es invisible. Y voy a comenzar en algo que todos nosotros conocemos, que es un versículo que está en la segunda carta de Tito, capítulo 3, versículo 16, y dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De tal manera que eso está ahí, para que lo utilicemos y saber que cada vez que utilicemos las Sagradas Escrituras, lo estamos haciendo con la intención ¿de qué? ¿De qué? De enseñar. O sea, usted viene aquí cada domingo a recibir enseñanza, a recibir conocimiento, a recibir revelación. Y esa misma palabra sirve para redarguir y sirve también para corregir, porque muchas veces nos desviamos. Entonces, cuando nos desviamos, entonces hay que corregir y tratar de enderezar la senda e ir al camino al que Dios nos ha llamado. Enseñar, todo el mundo lo entiende. Corregir, todo el mundo lo entiende. Pero cuando hablamos de la palabra redarguir, entonces hay que ir al diccionario, al mataburro, como decíamos antes, y ver qué es lo que significa redarguir en ese contexto. Redarguir consiste en convertir el argumento contra quien lo hace. Es una especie como de replicar en contra de un argumento. ¿Pero usted entendió eso? Posiblemente no lo ha entendido, ¿verdad? Se lo explico de mejor manera, ¿verdad? ¿Qué significa que la palabra de Dios sirva para redarguir? Simplemente la palabra de Dios sirve para redarguir. Cuando usted tiene la palabra de Dios, usted puede rebatir al que se opone a la verdad de Dios. O sea, usted está dispuesto a refutar lo que dice el que se opone a la verdad de Dios. Es decir, que rebatir, refutar, arguir, redarguir, impugnar, objetar son como sinónimos para usted decir: bueno, yo tengo la palabra de Dios, yo tengo la capacidad de redarguir, de refutar, de replicar, de decir cosas en contra de aquel que expresa conceptos equivocados simplemente
que son contrarios a la verdad de Dios. Entonces, entendamos eso, que sí estamos preparados para, no para estar confrontando en cualquier momento. O sea, hay momentos en los cuales Dios nos habla y nos dice: es el momento de tú expresar la verdad, porque quizás en algunos escenarios no es el momento para usted hablar. O sea, yo he estado en ambientes, en escenario en el cual, en vez de tú abrir la boca, simplemente tú haces silencio. Y muchas veces ese silencio es mucho más elocuente que cualquier palabra que usted intervenga en ese momento. No es que estemos callados, no es eso, sino que hay el momento adecuado para expresar la verdad de Dios. Y hay momentos en los cuales nosotros simplemente nos callamos. Quiero ir a una porción escritural en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12, a partir del primer versículo. Voy a buscarlo. 2 de Corintios, capítulo 12. Y dice, aquí hay un escenario importantísimo, donde el apóstol Pablo nos habla de sus vivencias y de las cosas que tiene que acontecerle a aquel que está en el reino de Dios, tratando de implantar la verdad de Dios. Entonces dice el versículo 1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. El segundo versículo dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta qué? Hasta el tercer cielo. ¿Quién es que habita en el tercer cielo? Es el lugar de Dios. Hay un primer cielo que todo lo vemos con los ojos que tenemos. Te ve nubes, ve la luna, ve las estrellas, y hay un segundo cielo. Esas regiones celestes son peligrosas, donde habita el enemigo, pero hay un tercer cielo donde realmente es donde está el paraíso, donde está Dios. Entonces el versículo 3 dice: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Lo ratifica ahí, el paraíso, el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Palabras inefables. ¿Qué es una palabra inefable? Una palabra inefable es aquella que usted no puede explicar con palabras. Él oyó cosas que él no puede explicárselas a los hombres, porque son palabras inexplicables. Palabras, hechos, eventos que el hombre no puede explicar porque son gloriosos. Hay cosas tan grandes, tan extraordinarias, que el hombre simplemente no puede explicarlas. Palabras inefables, sinónimo de inenarrables, inexpresable, indecible, impronunciable, sublime, divina, maravillosas, geniales. Esas son las palabras inefables, donde Pablo, en el tercer cielo, que él mismo lo expresa: no sé si subí en cuerpo o si subí en espíritu. Eso él no lo sabe, solamente Dios lo sabe, que fue que lo llevó al tercer cielo. Repito, que fue arrebatado del paraíso, donde oyó palabra inefable que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. De ese hombre él se gloría. No del hombre físico Pablo, que era hasta diminuto, hasta con poca fuerza, hasta enfermo era Pablo, sino él se gloría en ese hombre espiritual que Dios le concedió el honor, la dicha de llevarlo y mostrarle lo que es el paraíso, lo que es el tercer cielo. De tal hombre me gloriaré,
pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Para que entiendan lo que expresé ahorita. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo que dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un aguijón en mi carne. ¿Alguno de ustedes tiene un aguijón en su carne? Algo que le mortifica, algo que le duele, algo que usted no ha logrado superar. También Pablo tenía su aguijón. Pero ¿qué es un aguijón? Muchas interpretaciones acerca de qué es eso que Pablo expresó en eso de 2 de Corintios capítulo 12. Un aguijón. Un aguijón era una enfermedad. Pablo padecía de una enfermedad, padecía de algún trastorno, pero él mismo lo explica ahí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Qué? Un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Le ha pasado a grandes figuras, grandes predicadores, grandes profetas, grandes evangelistas, que sí, porque hacen prodigios y señales y milagros. Entonces ellos piensan que ya ellos mismos se engrandecen, no sabiendo que la grandeza no es de ellos, sino que la grandeza es de Dios. Gloria a Dios. Porque Pablo verdaderamente es un hombre a quien hay que estudiar, porque la vivencia de Pablo es simplemente algo extraordinario. Él está hablando a esa iglesia de Corintios, a esa iglesia un poco desordenada, que no había manera de cómo conducirla por el camino a que Dios nos ha llamado. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, que me quite ese aguijón, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos orado al Señor para que nos quite esas cosas? Todos tenemos aguijones, todos tenemos circunstancias, situaciones, enfermedades, situaciones en la mente donde no podemos salir de ellas, y oramos y le pedimos al Señor que quite de nosotros esas cosas. Y Dios puede obrar quitando lo que sea. Dios es todopoderoso, Dios quita lo que sea. Por algunas veces Dios quiere que usted permanezca con eso, y parece que la intención era que a Pablo continuase con ese aguijón, ese mensajero de Satanás, para que jamás se exaltase, ¿verdad? Para que no viniera a gloriarse, ¿verdad? Porque él tenía muchas cosas de que gloriarse. O sea, gloriarse en la carne, pero él prefería gloriarse en el Espíritu. Y me ha dicho, mira la respuesta de Dios a Pablo: ¿por qué te voy a quitar ese aguijón? ¿Qué va a ocurrir después que yo te quite ese aguijón? ¿Verdad? No va a ocurrir nada, vendrá otra cosa. ¿Alguna vez usted cree, bueno, si Dios me quitase eso, yo sería el hombre y la mujer más dichosa, más feliz de la tierra, ¿verdad? Pero no. Hay cosas que Dios te la quitan y vienen otras circunstancias. La vida del hombre es de circunstancia en circunstancia. Hay que aprender a convivir con las circunstancias. Hay que aprender a convivir con el aguijón. Y la respuesta de parte del Señor es la siguiente: y me ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis ¿qué? En mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
esa debilidad que puede ser algo como usted ser una persona humilde, usted ser un hijo de Dios, pero reconocer la humildad que representa ser hijo de Dios. Aunque es un privilegio ser hijo de Dios, pero humildemente reconocemos eso y no nos gloriamos, no nos enaltecemos. Yo soy un hijo, yo soy un varón de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo estoy no. O sea, quedarnos en eso de la debilidad, y esa debilidad entonces Dios nos va a fortalecer. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Escucharon eso? Que cuando soy débil, entonces Dios me pone a ser fuerte. En persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Una especie de un mensaje que Pablo le da a la iglesia de Corintios, diciéndole, ok, es como que en un momento determinado a él no le tenían en alta estima, ¿verdad? Y él, habiendo hecho milagros, señales y prodigios, entonces esa iglesia no les reconocía. Y algunas veces ni siquiera querían aportar. Más adelante, en versículos posteriores, habla de que él nunca fue una carga para esa iglesia. Porque usted sabe que la cuestión de las ofrendas, el diezmo, es algo que muchos todavía no han entendido y piensan que es algo como que es un favor que tú estás haciendo. Y yo les recuerdo una vez más que el que participa de los diezmos y las ofrendas simplemente está participando de una gran bendición. Usted ya ha sido perfeccionado y su corazón está lleno de gratitud. El que no ofrenda y diezma es que no ha entendido simplemente ese regalo de Dios que te ha puesto a ganar dinero, ¿verdad? Y entonces parte de ese dinero que te ha puesto a ganar, entonces tú lo ofrenda y lo diezma para la expansión de las fronteras del reino invisible de Dios. Este dinero no es para que nadie se beneficie de manera particular, sino para mantener el reino y expandir las fronteras del reino. Gloria a Dios, al que Dios le ha abierto el entendimiento a este conocimiento que puede ser simple, pero que es bastante profundo. Vamos a otra porción escritural que está en el versículo 3 de Hebreo 11. Solamente ese versículo. La palabra declara lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esta cita destaca la idea de que a través de la fe se reconoce que el universo fue creado por la palabra de Dios a partir de lo que inicialmente no era ¿qué? Visible. Es una referencia a la creación divina, como lo invisible, el acto creativo de Dios, dio origen a lo visible, el universo observable. Acto creativo de Dios. O sea, Dios opera en un reino invisible, pero para aquellos
que hay que mostrar las cosas con los ojos. Entonces Dios ha creado todas estas cosas. De lo invisible, de la materia invisible, Dios ha creado todo lo que vemos. Entonces vemos que vemos ríos, vemos montaña, vemos cielo, vemos tierra. Todo lo visible que usted ve fue creado de lo que no se veía, para que usted entonces no alegue ignorancia, que yo no veo eso. Pero mira esto entonces, y después que tú mires eso, usted puede entender realmente lo invisible del reino de Dios. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18, la palabra declara lo siguiente: así que no miramos las cosas que se ven. Repito, así que no miramos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que no pongamos nuestra mirada solamente en lo que se ve, porque eso es pasajero. Lo que no se ve es mucho más grande. El reino espiritual de Dios es mucho más grande que el reino físico que usted ve todos los días, porque esas cosas no son temporales, sino que son eternas. En este pasaje se destaca la importancia de centrar la atención en ¿qué? En lo que no se puede ver, sugiriendo que las realidades invisibles son más duraderas y significativas que las cosas temporales y visibles. La idea espiritual de enfocarse en lo eterno y lo invisible es un tema recurrente en varias porciones escriturales de nuestra sagrada Biblia. La Biblia está llena de ejemplos de cosas que no se ven. De hecho, nosotros somos un vivo ejemplo de que una vez nosotros no nos veíamos, éramos simplemente nada. O sea, y la maravilla de la creación de Dios, de juntar un óvulo con un espermatozoide, eso creó lo que somos hoy. Después de 9 meses en el vientre de nuestras madres, nacimos inútiles cuando nacemos. No podemos valernos por nosotros mismos. Esos primeros años son críticos. Una vez uno compara al ser humano con los animalitos, wow, cuán extraordinarios son los animalitos con respecto a nosotros. Un chivito nace corriendo, caminando, berreando una vez. La mayoría de animales nacen y se valen por ellos mismos. A los varios días ya andan por el campo brincando, saltando con cierta independencia, y nosotros somos desvalidos. 1 año, hasta 2 años para dar los primeros pasitos. Pero ese es el diseño de Dios. Esos somos nosotros. A uno, por ejemplo, le tocan asumir diferentes responsabilidades, y a mí me ha tocado asumir una responsabilidad distinta en los últimos meses. Y uno ve el comportamiento de las personas, principalmente el comportamiento de los jóvenes y adolescentes. Cuán necios son, cuán insensatos son. Pero yo algunas veces me pongo desde arriba a verlo y digo, wow, es que le falta conocimiento. O sea, eso es simplemente eso. Es la ignorancia de no saber conducirse por sí mismo. Algunas veces esas pequeñas disputas, esos chismes entre los adolescentes, crean fricciones, y en algunos escenarios viene el pleito. Y algunas veces yo me asombro que las féminas, cuando escenifican esos pleitos, yo he visto algunos pleitos, las mujeres son fieras peleando. No sé por qué, no hay manera de desapartar 2 muchachitas peleando. Esa ira es terrible. Entonces, simplemente por cosas nimias, por pequeñas cosas que para una gente con cierta madurez, simplemente eso les resbala, ¿verdad? Pero a un adolescente en esa madurez, simplemente no, ¿y qué es lo que tú me estás diciendo? Vamos a pelear entonces. El último camino es pelear, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Entonces, a los adolescentes hay que entenderlo, pero sobre todo hay que orientarlo, ¿verdad?
Algunas veces yo le digo a un grupo de maestros que no nos enfoquemos tanto en el grupo de alumnos que tiene dificultades, los que pelean, los que no estudian, los que están en otra cosa distinto a su rol de alumno, de estudiante. Que muchas veces también enfoquemos nuestras miradas en ese grupo de alumnos que son normales, que estudian, que son decentes, respetuosos, amables. Siempre con esa edad, siempre hay que tratar de inculcarle esas ideas simples. Un adolescente te pasa por el lado y ni siquiera te dice buenos días, y algunas veces tú le dices buenos días y ni siquiera te responde, porque son algunas reglas simples que ellos todavía no la han asimilado. Quizás ellos no saben decir buenos días, ellos lo que saben decir ¿qué es lo que es? Entonces yo te saludo, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Entonces es el idioma, es el lenguaje, el vocabulario que ellos tienen, pero simplemente hay que tratar de sembrar en ellos que ellos no pueden quedarse en ese estadio, sino que tienen que avanzar. Todos nacimos de un hogar, todos venimos de un hogar, ¿verdad? En el hogar nosotros aprendemos muchas cosas, pero no nos podemos quedar solamente con las enseñanzas del hogar. Hay que tratar de superar, sobre todo las cosas que no vinieron santas del hogar, uno superarle y tratar de ser distinto. Pero nada, la juventud la tenemos, no tenemos tantos jóvenes en la iglesia, quisiéramos tener más, ¿verdad? Pero luchamos con eso. No luchamos con sangre y carne, ¿verdad? Luchamos espiritualmente, oramos a Dios para que le abra el entendimiento, porque muchas veces con palabras no vamos a lograr nada. O sea, no es lo que tú quieras decirle, es que simplemente cuando Él no quiere recibir lo que tú le estás diciendo, simplemente Él bloquea cualquier mensaje. Entonces hace una especie de pared en el cual tú le puedes hacer cualquier discurso, pero Él que te está escuchando, pero no te está entendiendo, no quiere ese mensaje, simplemente Él rechaza. Es como el regalo rechazado. Ok, tremendo regalo, pues yo no quiero eso, no me dé eso, yo no lo quiero, no lo necesito. Entonces el que no necesita algo, entonces simplemente, aunque lo reciba, lo desecha. Ok, dame ese regalo y lo tira en un rincón. Pero él no quería eso. Y muchas veces los jóvenes no quieren el mensaje de los adultos, no lo quieren, lo rechazan, lo desechan. Entonces muchas veces hay que buscar la manera de cómo comunicarse en el lenguaje de ellos para que ellos entiendan ciertas situaciones. Y algunas veces en ese descubrir la profundidad que tiene ese niño, por qué es así, entonces quizás tú puedes ya, en un escenario ya de mayor apertura, que él se abra a ti, entonces él expresarte todas las cosas que muchas veces son frustraciones, son situaciones que ha vivido en el cual él genera ese tipo de comportamiento. Entonces mi mamá no me dio cariño, no vivo con mamá, mi papá y mi mamá se separaron, él se fue, ella se fue, vivo con una tía, vivo con una hermana, vivo con la abuela. Entonces hay un hogar deshecho, hay un hogar en destrozo. Entonces dentro de ese ambiente en el cual él se cría, no hay manera muchas veces de iniciar un proceso en el cual él pueda tener cierta madurez a la edad que tiene. La palabra de Dios la tenemos para enseñar, para corregir y para redarguir. Siempre la utilicemos y tengámosla presente, que no somos nosotros que vamos a hacer lo que dice la palabra, sino que la palabra va a hacer lo que Dios dice que ella haga. Entonces vamos al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1, por favor, a partir del versículo 18. ¿Estamos aprendiendo? ¿O se quieren ir ya? Hoy tenemos una visita especial aquí en Más, ¿verdad? Me sorprendí esta mañana donde mi vehículo rodaba como mejor que antes. Tremendo rodamiento. Tantos hoyos tapados anoche. Ojalá se sigan tapando los hoyos, porque realmente qué bueno transitar sin hoyos. Bien. Yo estoy seguro que si el presidente de la República lo llama esta tarde,
cualquiera acude al llamado del presidente, ¿verdad? Si el presidente dice Ángel Torres, presidente, busquen a Ángel Torres, que quiero hablar con él, corriendo yo voy para allá. Por el ejemplo que siempre pongo yo, si el Señor Jesucristo te está llamando todos los días, ¿verdad? ¿Por qué tú no corres? ¿Por qué tú no corres, verdad? Que ese es más grande que cualquier presidente de la República. Acudamos a ese llamado, un llamado genuino, permanente, 24/7. El Señor te está llamando todos los días. Acude a ese llamado y dale caso a Él. Bien, dice el versículo 18, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones, a la inmundicia de deshonrar sus cuerpos entre sí mismos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cuando uno lee, uno tiene lo que se llama un nivel de comprensión de lo que lee. En este país tenemos grandes deficiencias en comprender lo que se lee. Cada año hacen pruebas de tipo internacional donde se mide el nivel de comprensión lectora, principalmente tratando de evaluar qué están aprendiendo los niños y las niñas, los adolescentes, los jóvenes en lengua española, ¿verdad? La lengua española es una de las disciplinas que te enseña a comprender bien lo que tú lees, no a hilvanar palabras, frases, oraciones, párrafos. No se trata de eso. Cualquiera lee bonito, ¿verdad? He visto mucha gente que lee precioso, pero no entiende ni papa de lo que lee. Entonces, la comprensión lectora es lo que nos ayuda a entender en cualquier escenario, cualquier texto, y la Biblia no escapa a eso. Usted tiene que entender lo que significa ese mensaje. Entonces también se mide la comprensión en razonamiento, que la matemática juega un papel muy importante. Cómo la gente razona, cómo es el pensamiento, cómo es el desarrollo del pensamiento lógico, creativo. Eso hay que desarrollarlo, ¿verdad? Entonces eso es como la dupla más importante en alguien que pretende avanzar en la vida, en entender, a comprender lo que lee y a razonar por medio de su pensamiento lo que lee. Entonces ahí hay varias palabras que yo lo invito a ustedes que lo hagan de la misma manera. Cuando usted lee un texto de la Biblia, generalmente aparecen varias palabras en las cuales usted no tiene el conocimiento y el dominio. Para eso están los diccionarios, para que usted entienda el significado de esa palabra, lo encaje en el texto en el cual está leyendo, entonces pueda tener una comprensión mayor acerca del texto. Lo lee, aparecieron 2 o 3 palabras desconocidas, entonces busco esa palabra desconocida, la trato de entender y luego lo leo de nuevo, y entonces el entendimiento se acrecenta ahí. Entonces hay varias palabras claves ahí que quiero que lo entendamos. Por ejemplo, necio. ¿Qué significa la palabra necio? En Magua, en mi campo, necio es un muchacho jodón, ¿verdad? Ese muchacho sí es necio, O sea, pero no es eso, ¿verdad? Yo de Magua traigo ese significado de necio, pero necio es simplemente una persona ignorante, ¿verdad? Necio es ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber. Usted quiere un sinónimo de necio. Un sinónimo de necio es una persona culta y sabia.
Entonces, si usted no es culto sabio, usted es un necio, usted es un ignorante, un desconocedor. Pero no se ofenda porque usted es un ignorante, porque también la palabra ignorante fue o se expresa muchas veces en algunos escenarios como desdeñosa, ¿verdad? Es un ignorante, como diciéndole como usted no sabe nada. ¿Qué es lo que está hablando? No sabe nada. No se trata de eso. Ignorante es aquel que no conoce la verdad. Todos somos ignorantes en muchos campos del conocimiento. Somos ignorantes porque no sabemos nada de eso. ¿Qué sé yo de aquel campo? ¿Qué sé yo de qué? No sé nada, soy un ignorante de eso. Pero si estoy en mi campo del conocimiento, cada día me trato de perfeccionar, conociendo cosas nuevas, para no ser ignorante en mi materia donde soy experto. Porque ahí sí podemos pecar, ¿verdad? De que, wow, y tú que eres profesional de esa área, tú no entiendes eso. Hay gente que le dice a uno, ¿verdad? Pero los campos del hombre, el conocimiento del hombre se ha expandido a tal manera que es difícil dominar una sola ciencia. Pregúntele a la doctora Suero, ¿verdad? ¿Cuántos campos del conocimiento tiene la medicina? ¿Un doctor lo conoce todo? No. Un doctor lo que se trate de salir de la universidad con conocimientos generales, entonces luego hacer la llamada pasantía, pero luego hace lo que se llama la especialidad. La especialidad es como para que tú concéntrate aquí, ¿verdad? Hazte un experto aquí para que tú puedas dar mejores resultados con tus pacientes, ¿verdad? Entonces de eso se trata. Pero ni siquiera en ese pequeño campo tú te lo sabes todo, ¿verdad? Porque la ciencia avanza y no siempre estamos detrás de los últimos avances científicos. Entonces, necio en la Biblia es aquel que es un ignorante de la verdad de Dios. Es un necio. Entenebrecido, que está también en el texto, entenebrecido es una especie como de oscurecer, llenar de tinieblas. Wow. Entonces yo diría, bueno, cuando tú tienes la mente llena de una mente entenebrecida, una mente oscurecida, llena de tinieblas, llena de confusiones, donde tú no entiendes, no disciernes la verdad de Dios, entonces tú tienes eso, un conocimiento entenebrecido. Sinónimo de entenebrecido es ensombrecer, oscurecer, nublar, anochecer. Un conocimiento nublado, poco entendido. La palabra deidad, todo el mundo sabe que es Dios en sus distintas manifestaciones. La otra palabra que apareció en el texto fue envanecieron. Envanecieron es causar o infundir soberbia o vanidad a alguien. Dicho de un fruto, cuando un fruto se envanece, cuando se pudre. Entonces, cuando Dios simplemente entenebrece el conocimiento de alguien, simplemente lo nubla y simplemente te hace no entender la verdad de Dios. Entonces, la otra palabra que apareció ahí es incorruptible. Lo incorruptible es lo contrario a lo corruptible, no corruptible. Incorruptible, no corruptible. Sinónimo de incorruptible, insobornable. Cuando usted es incorruptible, es porque es íntegro, honrado, honesto, recto, probo. Eso es incorruptible. Las concupiscencias son los deseos de bienes terrenos y en especial apetitos desordenados de placeres deshonestos. Las personas que son concupiscentes son incontinentes, lujuriosos, impúdicos, sensuales, voluptuosidad, lascivia, deshonestidad. Y la inmundicia es una especie de suciedad o cosa que ensucia. Suciedad, basura, desperdicio, obscenidades, asquerosidades, deshonestidades, porquería, libertinaje. Muchas palabras duras. No me las inventé, están ahí en las Sagradas Escrituras, simplemente para que aprendamos de ellas, para que nos apartemos de ella. O sea, el Espíritu de Dios está en esas palabras para que conozcamos la verdad de Dios y nos alejemos
de esas prácticas. Vamos a Mateo 13, capítulo 3, por favor. Mateo 13, capítulo 3. No, Mateo 13, del versículo 3 al 9. La llamada parábola que todos ustedes conocen, pero que siempre hay que repetirla. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60, cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué representa la semilla en esta parábola que dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué representa la semilla en el mundo natural? La semilla es la palabra de Dios, y el terreno somos nosotros, pero sobre todo no nuestro cuerpo, sino nuestra actitud al recibir la palabra enseñada. Las diferentes condiciones del suelo representan la respuesta de las personas a la palabra de Dios. Algunos no la reciben. Muchas personas se le da un mensaje y simplemente no lo reciben, lo descartan de plano. Eso es como el suelo junto al camino. Otros la reciben temporalmente, pero no profundizan, como el suelo pedregoso. Sí, la reciben, entusiasmo, contento, sale, pero pocos días después, pocas semanas después, se le ve el gozo. ¿A ustedes se le fue el gozo ya? No, mantienen el gozo. Cuidadito con el gozo. No aquel gozo de aquel que pretende que todo el mundo lo vea alegre, pero está por dentro, usted sabe. Y algunos la reciben, pero son ahogados por las preocupaciones mundanas, como el suelo entre espinos. Solo aquellos que la reciben en buena tierra, un corazón receptivo, dan fruto. La parábola destaca la importancia de estar abiertos y receptivos a la palabra de Dios para que pueda dar fruto en nuestras vidas. Muchos nos hemos preguntado en diferentes tiempos de nuestro caminar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo: ¿y qué es lo que está pasando? Que yo no veo los frutos. Dios mío, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Que no estoy viendo los frutos. Que muchas veces hay que leer esa parábola. ¿Estoy recibiendo de verdad la palabra de parte de Dios, o estoy rechazándola, o la estoy olvidando? Entonces, leemos la palabra de Dios de manera frecuente, permanente, diaria. Pensamos en Dios permanentemente, o tenemos a Dios un poquito olvidado y solamente Dios nos viene a nuestras mentes cuando tenemos situaciones, circunstancias que nos preocupan, y pedimos auxilio para que Dios nos saque de esas circunstancias. O sea, no hay que esperar esas circunstancias. Dios está ahí. Sobre todo hay que darle gracias todos los días. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Demos gracias todos los días. No seamos tan pedigüeños. Ay, Dios. Dios alguna vez le pone ahí oídos sordos, esos pedidones, palabras que la gente lo entiende más. Pedidones. Pero este hijo sí pide. En la vida del mundo físico tenemos hijos así también. Eso es pide. Pero a la hora de dar, ¿verdad? Somos tan dispuestos a recibir, ¿verdad? Pero somos tan indispuestos a dar, ¿verdad? O sea, la bendición mayor no es recibir, aunque usted quiera recibir. La bendición mayor es dar. Ojalá que estemos dando siempre, ¿verdad? Dando siempre, ¿verdad?
no recibiendo. Reciba de parte de Dios, pero expanda lo que Dios ha dado. Y una pregunta es lo siguiente, yo soy muy preguntón. ¿Por qué la palabra de Dios no ha dado fruto en nosotros? ¿Por qué? Somos inconstantes, somos incontinentes, no somos permanentes, no somos frecuentes. Hay que examinarse en eso, ¿verdad? Algunas veces estamos en el evangelio de saltito en saltito, ¿verdad? Domingo, se fue el domingo y quizás pensamos en Dios mañana, el sábado en la noche. Duramos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, olvidados de Dios. Entonces hay que estar en comunión con Dios para dar fruto. ¿Usted cree que va a dar fruto apartado de Dios? Apartado de mí no poder dar fruto. ¿De acuerdo? No se puede. Una manzana no puede dar fruto. Una manzana no permanece. Un fruto no permanece despegado de su tronco. Se pudre, se seca, se envanece. ¿Por qué la palabra de Dios no ha dado fruto en usted? No es por la palabra, sino por la respuesta suya a la palabra. La palabra está ahí siempre. Usted es el terreno. La palabra se siembra en usted. La palabra no anda en el aire. La palabra se siembra en usted. Y en la actitud como usted recibe esa palabra, entonces esa palabra comenzará a dar fruto. ¿Cómo usted quiere comenzar a dar fruto si no siembra palabra? Las semillas están ahí. La tengo en un frasco guardada, pero hasta tanto no se tire en el terreno y usted muera, esa semilla muere primero. Un misterio de Dios, que la semilla tiene que morir primero para comenzar a fructificar. Usted no quiere morirse. Usted quiere estar vivito y dar fruto de una vez. No, hay que morirse. La semilla tiene que morirse para que nazca, para que crezca, para que se reproduzca y para que dé fruto. En el Antiguo Testamento hay un pasaje que quiero traerlo a colación, que también nosotros conocemos. Nosotros conocemos mucha Biblia, ¿verdad? Yo estoy seguro que cuando a nosotros nos mencionan a Naamán, ¿verdad? Todo el mundo menciona a Naamán, ¿verdad? Ese jefe militar de un rey. Entonces eso está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. No lo voy a leer, simplemente tengo un pequeño resumen. En este pasaje aborda el tema de la invisibilidad y la manifestación divina. Naamán era un comandante militar sirio que padecía ¿de qué? De lepra. Wow. Hay muchos de nosotros que no han visto una persona con lepra. De hecho, una enfermedad que desapareció, pero en alguna parte del mundo hay gente con lepra todavía. O sea, desaparecer no significa que no haya un solo ser humano que no tenga lepra. Pero lepra, el que no sabe lo que es lepra, es una enfermedad que es como decir que el cuerpo está lleno de llagas, lleno de pelado, como decían en Magua. Mucho pelado. Usted no puede sentarse, no puede estar nada, no puede acostarse de espalda. Donde quiera un pelado, usted está incómodo. Entonces la lepra era una enfermedad terrible en el pasado y no tenía cura. No había remedio, no había medicina para la lepra. Entonces este general tenía lepra. Naamán era un comandante militar sirio que padecía de lepra, una enfermedad considerada incurable en ese tiempo. La historia relata cómo Naamán, a través de la sugerencia de una joven hebrea cautiva, se dirige al profeta Eliseo en busca de sanidad. Cuando Naamán llega a la casa de Eliseo, este no sale personalmente a atenderlo, sino que envía un mensaje para que Naamán se sumerja 7 veces en el río Jordán. Imagínense un militar. Ya los militares tienen su orgullo, pastor, usted sabe, el orgullo del militar. Recientemente yo fui a la fortaleza de aquí de Mao, hace mucho no iba a la fortaleza, a cambiar una bandera del liceo. Esa gente ahí reciben a uno con la cara,
Un militar no te da una sonrisa así, no te recibe con apertura, sino, siéntese allá usted, allá, espera allá. Vaya ya, guardia, llévelo ya. O sea, ni siquiera hay algo allá, tú no puedes ir solo allá, no, cortado, porque tú puedes hacer algo terrible ahí. Pues nada, esa es la idiosincrasia militar. Entonces imagínate que Naamán va donde Eliseo, un hombre humilde, tremendo profeta, pero un hombre humilde. Entonces Eliseo no lo hace pasar a su casa, no lo deja esperando. Imagínate la actitud del militar, que es que no me hace pasar a su casa. Entonces el mensaje de Eliseo era que él fuera al río Jordán y se sumergiera 7 veces y él iba a ser sanado. Inicialmente Naamán se siente decepcionado y enojado por la aparente simplicidad de la instrucción. Pero acá, en mi pueblo hay río, yo no puedo hacer eso en mi pueblo, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser en este río Jordán? Sin embargo, después de seguir las indicaciones del profeta Naamán, es sanado y su piel se vuelve como la de un niño, después de hacer las instrucciones de Eliseo. Esta historia destaca cómo la curación y la manifestación de la obra de Dios a menudo ocurren de maneras inesperadas o aparentemente invisibles para la comprensión humana. La fe y la obediencia a las instrucciones divinas son fundamentales en este relato, mostrando cómo lo invisible puede llevar a resultados visibles y transformadores en la vida de las personas. Él fue, ¿verdad? Me imagino que fue a regañadientas porque no quería que sea esto, que bañarme 7 veces, sumergirme 7 veces en ese río. Y el milagro ocurrió. El milagro ocurrió por Eliseo. Sí y no. Eliseo fue que sanó. No. Fue el poder de Dios que se manifestó a través de un hombre de él, que es Eliseo. Le instruyó de forma divina y eso que lo mandó a hacer simplemente se cumplió. Alguna vez uno quisiera que uno sea un Eliseo, pero no somos Eliseo. No somos Eliseo. Pero hay cosas en las cuales usted puede obrar, quizá no en la magnitud de Eliseo, sino con algo más simple, porque Dios observa la intención de tu corazón cuando tú quieres darle a alguien algo, ¿verdad? Algo de Dios, ¿verdad? Y nosotros, como somos hijos de Dios, tenemos la autoridad, ¿verdad?, de decir cosas a nombre de Dios. Que esas cosas se cumplan siempre, no está en la voluntad mía ni en la voluntad suya que eso se cumpla, está en la voluntad de Dios. Y alguna vez usted ha hecho cosas en nombre de Dios que se han manifestado, pero que usted no se ha dado cuenta, o simplemente usted no ha sabido lo que ha ocurrido con esa persona. Porque la gente pretende que si usted hizo algo a favor de alguien, esa persona venga corriendo, hermano, mira lo que usted me dijo. No, el reino de Dios tampoco opera de esa manera. O sea, no es para vanagloriar, no es para enaltecernos, sino para ser un obrero del reino de Dios. Entonces, ¿por qué usted se siente decepcionado? Porque usted no ha obrado un milagro, ¿verdad? ¿Quién sabe cuántos milagros usted ha obrado, pero usted no se ha dado cuenta? Porque Dios necesariamente no tiene que darte la información de que Él obró a través de ti. Una vez dijo una hermana que ya no está en esta iglesia, que esta casa de Dios era bendecida porque tenía de todo aquí. Esta iglesia tiene de todo aquí. Yo no sé si ustedes notan, no hace falta algo aquí. Identifique alguna carencia en esta iglesia. No tenemos carencia. Dios lo ha provisto todo. Aquí lo tenemos todo. Y si en la calle nos dicen la iglesia de los ricos, con la intención de ofendernos, gloria a Dios que somos la iglesia de los ricos. Porque en esta iglesia no falta nada, absolutamente nada hace falta en esta iglesia. Porque Dios nos ha prosperado a todos. Dios nos ha prosperado.
y de lo que hemos recibido, de esa prosperidad que nosotros hemos recibido, entonces esta iglesia no le hace falta nada. Si hace falta algo, hable con el pastor, que mañana salimos para Santiago a comprar esas cosas. Pero no me refiero a cosas materiales, me refiero a otras cosas. Aquí hay hombres y mujeres de Dios equipados con la armadura de Dios para hacer que el reino de Dios invisible, que usted no ve, pero que yo quiero que usted lo vea un día. Yo quiero que usted lo vea un día. Que Dios lo ilumine y lo lleve al tercer cielo a ver las cosas que han de ocurrir en los últimos días. ¿Y usted cree que yo terminé? No he terminado. Todavía no he terminado. Para los que van para el acto, paciencia. Que todavía no comienza. Miren, hay una porción escritural en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Vamos ahí a Apocalipsis, que ya por ahí estamos casi terminando. Apocalipsis 21, a partir del versículo 1. Yo lo tengo aquí. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aleluya. Wow. Yo solamente me imagino ese día, cuando nosotros participemos de ver ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. ¿Del cielo de quién? O sea, la nueva Jerusalén descenderá del tercer cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dispuesta, wow. ¿Usted sabe lo que significa dispuesta? Preparada, lista para la consumación del matrimonio. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios, el sagrario de Dios, el lugar divino de Dios. En los tiempos de Israel, ese lugar donde estaba el arca de Dios, el símbolo del pacto de Dios con su pueblo. El tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. ¿Qué es lo que no habrá más? Después de eso no habrá muerte. No habrá más muerte. Ni habrá más que llanto. Se acabó el llorar. Ni qué, ni clamor, ni qué, porque las primeras cosas pasaron. Este pasaje habla de una renovación completa de la creación. Todo lo viejo lo vamos a aniquilar. Todas las cosas viejas las vamos a aniquilar, y todo será nuevo. Hasta nosotros seremos nuevos. ¿Cómo seremos? Nuevecitos. Si usted tiene una situación, ¿verdad?, que usted no se siente bien con eso, no se preocupe, que usted será nuevecito, ¿verdad?, dentro y por fuera. Donde lo viejo y corruptible, lo que se pudre, da paso a lo nuevo y que restaurado. La visión de Juan destaca la transformación total que ocurrirá en el futuro, donde Dios morará con su pueblo en una nueva Jerusalén, eliminando ¿qué? El sufrimiento y restaurando la comunión divina. Vamos a estar todos en comunión con Dios permanentemente, ¿verdad? Se acabó apartarnos de Dios, vamos a estar en comunión con Dios. La revelación de lo invisible resulta en un cambio visible y tangible en la realidad futura, de acuerdo con la promesa divina. Tengamos fe, hermanos y hermanas, que Dios está con nosotros, que nosotros estamos habitando en el reino invisible de Dios. Y finalmente Él, ¿quién? Jesucristo. Él es la imagen del Dios que invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles
e invisibles, sean que tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y nosotros estamos en Él. Este evangelio glorioso es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde nosotros estamos. Él es el Rey de Reyes, de ese reino de Dios que es invisible para nosotros, pero que Él lo hace visible para todos nosotros. Sintamos en nuestros corazones el reino de Dios, porque el reino de Dios se ha acercado y nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Tengo más, hermanos y hermanas, tengo más que darle, ¿verdad? Pero no quiero que ustedes se ingesten el día de hoy, ¿verdad? Sino que dejen una parte de su preparación para que el próximo domingo, cuando suba otro hermano o hermana acá, entonces usted también esté listo para recibir ese mensaje. Le confieso algo hoy. Le confieso algo. Mi espíritu me dice algo, ¿verdad? Que usted tenía una atención especial en el día de hoy. O sea, cada hermano, cada persona que está aquí, como que tenía una atención especial en este mensaje. No para gloriarme, sino que sentí, porque yo miro mucho. Si usted cree que yo no miro a cada persona aquí a la hora de yo predicar, no pasa, nadie me pasa desapercibido a mí. En algún momento de mi prédica, mis ojos son enfocados hacia usted, porque quiero que le preste atención al mensaje que viene de Dios, no al mensaje de este humilde servidor que predico desde mi debilidad, pero que desde mi debilidad en Dios, entonces Dios me fortalece para que el reino de Dios pueda ser expandido. Vamos a ponernos de pies y vamos a pedirle a la pastora, venga, que yo sé que yo no soy un gran orador, usted es una mujer de Dios que ora. Le deseo que tengan un domingo especial, que Dios me le bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté habitando siempre en nuestras vidas. Muchas gracias, que Dios le bendiga.